hacía mucho caso, también lo tengo que decir, ¿eh? Era bien mandado, porque yo decía, a mí me va a hacer caso si Claro, tengo que hacer caso porque yo sé que tú has escrito mucho, que te has formado, que has ido a muchos cursos de escritura y demás, y bueno, hay que aprovechar también la experiencia de me hacía hasta caso y todo, decía, de quien sabe. esto me suena fatal, y decía, lo voy a cambiar, y lo cambiaba, y decía, a ver. Pues nada, que muchas gracias Inma, por tus palabras y ya sabes que esto es para toda la vida, este agradecimiento. Y con Paco pues ocurre algo por el estilo. Yo también sabía que Paco es una persona que ha leído, no sé cuántos libros habrá podido leer Paco, se los bebe como el agua, que escribe, que tiene una formación excelente en cuanto a literatura, poesía. Y bueno, pues también quería contar con él por todo esto que estoy diciendo, ¿no? Y que cuando se lo dije, pues desde el primer momento tuve un sí, ninguna duda. Y bueno, pues también quiero agradecerle de nuevo ese tiempo que le ha dedicado, porque además Paco, no sé ahora lo que va a contar, pero quisquilloso al máximo, con las comas, con los puntos, con la separación de las palabras. Y sé que eso le ha llevado muchas horas, porque yo eso lo he hecho otras veces con otras personas que me han pedido ayuda y sé lo que conlleva un trabajo de ese tipo. Es un trabajo, desde luego, impagable, ¿no? Así que nada, Paco, también te doy las gracias por todo ese trabajo. Así que os dejo con Paco a ver qué nos cuenta. Y yo te doy las gracias a ti por haberte dirigido a mí en su momento y haber querido que yo contara en este proceso de la creación de esta novela. Escribir es muy difícil, escribir es muy complicado y, como bien ha dicho Inma, hay escritores y hay novelas, libros que tardan un montón de tiempo en salir a la luz o en terminarse. Hay escritores que duermen lo que escriben para después revisarlo una o dos o tres o las veces que sean, y a lo mejor lo sacan pasado mucho tiempo, y hay otros que no, que su proceso es rápido. Baldomero, con esta novela, pues el proceso ha sido rápido. Yo creo que viene dado por su carácter de historiador. Tú tenías muy trillado la ambientación de la novela, porque él la tenía perfectamente trillada, sabía perfectamente dónde encajar cada una de las piezas y así le ha sido más fácil. Es lo que tenía que inventarse un poco, ni siquiera el germen de la historia, que ya lo conocía él, sino inventarse un poco lo que es cómo se mueven los personajes, cómo se relacionan entre ellos y demás. Y está muy conseguido. O sea, cuando leemos la novela La sombra del rencor, nos damos cuenta, nos miramos hacia atrás y, como bien ha dicho Inma, estamos viendo cómo se vivía en el año 36 en un pueblo, cómo la gente de qué vivía, cómo la gente se relacionaba entre sí, y cómo un hecho, como es un golpe de Estado, un hecho convulso, hace que la personalidad, que a veces está escondida en cada uno de nosotros, pues dé a la luz. Y ahí vemos cómo en un pueblo donde probablemente, pues, aparte de algunos otros acontecimientos que venían dados por hechos que habían ocurrido fuera, no dentro del pueblo, pues que todo el mundo se llevaba estupendamente bien, pero hay un golpe de Estado y ya empieza a surgir las diferencias hasta el punto de que algunos vecinos pues acometen e intentan o buscan el matar a otro. Ahí se ve lo peor del ser humano, lo vemos perfectamente a lo largo de la novela, cómo cuando se ven arropados, algunas personas pues tienen una actitud, tienen un comportamiento que antes no pensábamos que pudieran, o hacen cosas que antes no pensábamos que pudieran hacerlas. Después aparecen también esas personas, y en la novela lo vemos perfectamente, que se apuntan a caballo ganador. O sea, son gente que están aparentemente sin ideología y que de buenas a primeras aparecen y se apuntan a caballo ganador. Y en este caso, cuando el golpe de Estado triunfó, pues se apuntan al falange, van a misa. Las misas eran poco concurridas y de buenas a primeras pues aparecen con mucha gente, un poco diciendo yo estoy, sin manifestarlo de una forma expresa, aunque también hay algún hecho, como por ejemplo manifestaciones que se producen,
pero muchos sin manifestarlo de una forma expresa, que estaban con la nueva realidad, con lo que salía después del golpe de Estado. También, a través de la lectura de la novela, podemos comprobar cómo dentro de del Ejército y dentro de la Guardia Civil, vemos dos actitudes distintas. Aquellos que quieren, que son cumplidores de la legalidad y que intentan, y la legalidad era la que era la legalidad de la República, y los otros que se apuntan, como he dicho anteriormente, a caballo ganador, que probablemente es porque tuvieran y coincidieran en las ideas con los golpistas. Pero todo esto hecho con una delicadeza enorme. Es dificilísimo escribir sobre la guerra civil sin que la ideología del que la escribe se manifieste. Y entonces, como buen historiador que es Baldomero, aquí no se ve ninguna ideología detrás. No se sabe la ideología que tiene el escritor, porque nos cuenta hechos. Y después, en las relaciones que hay y que se establecen entre las personas, pues son producto de la imaginación, o sea, que no son hechos que tuviesen que ocurrir, sino que él se imagina historias, igual que cualquier escritor, cualquier creador, pero siempre con una corrección histórica absoluta. El historiador se sitúa fuera de lo que es la melea o de las cosas que ocurren, y Baldomero se sitúa fuera, y no podemos atisbar en ningún momento qué es lo que, lo sabemos porque lo conocemos, ¿no?, pero qué es lo que piensa sobre los hechos que ocurrieron. La labor de creación, yo creo que ya Baldomero se sorprendía cuando empezó a escribir la novela, porque él nunca había escrito de creación, o sea, había hecho, como ya conocemos, libros sobre historia, artículos sobre historia, históricos, pero sin embargo él no había nunca se había iniciado en el proceso de lo que es la creación literaria. Yo creo que ya le ha cogido el gustillo. Lo que ocurre es que, claro, para escribir hace falta, como para hacer cualquier cosa, hace falta tiempo, y no siempre se tiene el tiempo que se necesita para esto. Pero lo que ha hecho Baldomero con este libro, con esta novela, es algo que es digno de destacar y de mencionar, porque es un trabajo complicado, es un trabajo arduo, un separarse un poco de lo que estaba ocurriendo en aquellos días, y que sin embargo nos acerca con una precisión absoluta a lo que en aquellos días se vivió, no solamente en los pueblos que nos rodean, que es donde está ambientado la novela, sino en cualquier pueblo de nuestro país. Así que nada, enhorabuena por la gran novela que has escrito, y yo espero que, por lo menos así me lo han manifestado a mí, la gente que ya lo han leído, que les ha gustado muchísimo y les ha acercado eso, a conocer una parte de la historia que no conocían. Pues nada, Paco, gracias de nuevo, y recordar de nuevo ese trabajo que, como he dicho antes, fue un trabajo minucioso y que pocas personas están dispuestas a realizar. Isma ya ha comentado algunas cosillas. Yo, antes de empezar a hablar de la novela, pues también quería explicarles un poco cómo se fraguó todo esto. Es verdad que yo no, como se ha dicho aquí, yo no he escrito nunca, es la primera que escribía sobre novela. Hasta ahora, todos lo sabéis, eran textos sobre historia real, y yo no tenía ni la más mínima idea de cuánto tiempo puede llevar escribir una novela, o cuáles son los tiempos para escribir una novela. Yo me considero una persona anárquica en ese sentido. Yo me pongo a escribir, y hay días que soy capaz de escribir un capítulo, y días que escribo a lo mejor en 2 páginas, y le doy 20 vueltas a la página porque no encuentro lo que quiero, ¿no? Sé por otros actos que en los que he estado, que comentaban los autores, que no, que ellos tienen una fase previa de investigación, de maduración de los temas y demás. Y yo no, yo sé de culo y de mal asiento. Yo, cuando encuentro algo, yo me gusta ponerme y empezar a tirarme a la piscina antes de madurar esa información. Y esta novela, pues, fue un poco por el estilo, ¿no? Si bien es verdad que la mayor parte de los contenidos ya los conocía y los tenía, con lo cual ese trabajo previo de investigación
pues en una gran parte, en un alto porcentaje, ya lo tenía. De hecho, ahora que estoy con una segunda, pues me está costando más trabajo porque no tengo esa información, ¿no? Entonces estoy como poniendo en la balanza una cosa y otra y estoy comprobando las dos formas de escribir. Como Isma decía, esta novela, la idea de esta novela, no es que nazca en aquel acto, porque de hecho la historia del protagonista, del personaje principal, que está basado en hechos reales y después hablaré de ello, yo me la encontré en el año 2003, 2004 en el archivo del Tribunal Militar, aquí en Sevilla, cuando estaba haciendo la historia sobre el siglo XX en Elviso. Y cuando yo me encontré el expediente de la causa militar contra el sargento que había aquí de la Guardia Civil en Elviso en el año 36, pues a mí la verdad que me llamó muchísimo la atención lo que a este hombre le ocurre, que por un incidente mínimo, pues abre la caja de Pandora y empiezan a salir multitud de historias en torno a este personaje hasta el punto de que termina mal para él. Entonces yo cuando vi por primera vez aquello, a mí me parecía algo de película, ¿no? Es decir, que cómo a partir de una cuestión que hoy en día sería algo sin importancia, es decir, a nosotros no nos invitan a algún acto y bueno, nos podemos molestar, nos podemos mosquear, pero no le damos mayor importancia. Bueno, pues en esta época la no invitación de una serie de personas a un acto, claro, hay que entender el contexto en el que estamos, pues desencadenó en una serie de cuestiones que tuvieron mal remate para este personaje. Y ya digo que a mí me parece aquello algo asombroso y algo de película, y yo decía, es que esto es digno de que hagan un guión de la película y que se dé a conocer. Entonces ya en aquellos años, en el 2004 aproximadamente, pues yo tenía en la cabeza algo, pero vamos, ni a mí se me pasaba por la cabeza de escribir una novela sobre este personaje, ni mucho menos. Pero sí veía que tenía enjundia el tema. Pero en marzo del 2019, en la presentación de la novela de Antonio Borreguero, que Isma también intervino, como ella ha dicho, pues al final del acto me dijo que por qué no escribía sobre novela. Entonces yo le dije, ya algún día me pondré, que no me iba a poner, porque de hecho tenía empezado una historia real de Elviso, desde el año 75, desde que muere Franco hasta el golpe de Estado de Tejero. Paco ha sido uno de los entrevistados y tenía diferentes entrevistas, y mi idea de ese verano del 2019 era ponerme con esta historia sobre Elviso. Pero ocurre que cuando llego a Rota, donde tengo el piso, pues el mismo día que estaba descargando, un 29 de junio, no se me olvida, pues yo tengo problemas de espalda, como muchos sabéis, y aquel día pues la espalda empezó a acordarse de mí. Y yo la verdad que yo no tenía ni ganas ninguna de ponerme a escribir sobre historia real, ni escuchar entrevistas, ni pasar esas entrevistas a escritura. Y me acordé de aquella conversación con Isma y me acordé de este personaje. La llamé, como ya he dicho, y me puse con un primer capítulo y un segundo a ver si esto tenía realmente pues sentido el escribir, ¿no? Porque bueno, perder tiempo tampoco, a nadie le gusta perder tiempo. Yo se lo pasé a ella, sabiendo que iba a ser sincera, y ella pues fue la que me animó, y por eso decía al principio que si no llega a ser por ella principalmente, pues esta novela no estaría... La soledad del escritor. La soledad del escritor. Ahí lo entendí yo, que tiene mucho, perdona que te interrumpa, pero eso de la soledad del escritor se dice mucho y parece un tópico, pero no es un tópico, porque uno ante un ordenador, que imagino tú escribes en un ordenador, o ante un papel, o ante lo que escribas, te encuentras muchos ratos solo y hasta arriba. Y eso de que alguien, por lo menos sepas que espera que te lo va a leer y espera que te va a decir algo, yo creo que anima mucho. Sí, sí, por supuesto que sí. Yo aprendí, pero yo creo que eso te anima a decir, pues voy a seguir, porque cuando tú no enseñas ni compartes nada, pues unos días sigues y otros días no sigues, porque no te hacen ni el compromiso. Era como un encargo, es decir, como si a mí me hubiesen hecho un encargo y yo tengo que cumplir con el encargo, y ella en este caso pues, era la persona que me encargaba los textos, ¿no? Entonces, bueno, pues allí en el piso te podéis imaginar, allí solo, todos en la playa y demás, yo sin poder bajar, allí bardado con la espalda y pasándolo mal, pues nada, pues me entretenía escribiendo. Tanto me entretuve que cuando llegó septiembre-octubre, primeros de octubre, pues lo que es el grosso de la novela estaba hecho. Si bien es verdad que aquella novela no tiene nada que ver con la que hoy tenemos aquí y que estamos presentando. Aquello se dejó reposar, porque yo ya empecé con el trabajo con el instituto y demás, y como ha dicho Paco, para escribir lo primero que hay que tener es tiempo y asiento y tener la cabeza donde hay que tenerla para poder escribir. Pero la desgracia que tuvimos del confinamiento, pues a mí me vino bien, porque esos 3 meses de confinamiento fue los que yo dediqué para retomar la novela y darle una vuelta de tuerca a todo lo que tenía escrito. Tanto es así que los capítulos principales e iniciales no tienen nada que ver con los de ahora. De hecho, la novela, si no recuerdo mal, son 36 capítulos y en aquel momento eran 18. Es decir, que lo partí casi al doble. Porque yo cuando escribí, yo decía,
Vamos a ver, yo cuando cojo una novela, ¿a mí qué me gusta? Pues me gusta no tener que estar constantemente viendo cuántas páginas le quedan al capítulo, porque a mí me está entrando sueño y quiero acabar con ese capítulo. Entonces yo lo intenté hacer de la manera que a mí me gusta leer. Entonces esos primeros capítulos pues les fui dando vueltas, los fui dividiendo, los hice más amenos, más cortitos, e incluso historias que había al principio las puse al final, es decir, que fui agrupando las diferentes historias de los diferentes personajes para que esto no fuese pues un caos, y hoy hablo de uno y ahora empiezas a leer y está otro personaje, y el lector pues, se podía perder en esa lectura. Total, que los 3 meses de confinamiento me sirvieron a mí un poco para poder ordenar todo esto. Terminas en mayo la novela, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos, Isma? Pues hay que contactar y buscar gente para publicarla, ¿no? Porque yo creo que, bueno, todo el que hace algo lo que quiere es que vea la luz. Un pintor quiere que su cuadro se vea, un escultor que su escultura se vea, y un escritor, que yo no me considero escritor ni mucho menos, pero bueno, quiere que su libro pues se conozca. Empecé a darle vueltas, a buscar personas que yo conocía y que tengo contactos con ellos. Como dice mi padre, hay que tener amigos hasta en el infierno. Pues uno de esos amigos que llevaba ya un tiempo ya que no daba con él, un profesor jubilado, y pues se tiró un año sabático, pagó hasta el móvil, y claro, pues no podía hablar con él, es que no tenía ni el teléfono ni contestaba los correos. Pero casualmente, en mayo del 2020, lo llamo y tiene el teléfono activado. Esta persona es Juan Ortiz, que es vocal del Ateneo de Sevilla, y lleva la parte de historia y de geografía. Total, lo llamé, le conté lo que tenía entre manos y demás, y me dijo que, bueno, que me esperase unos días, que iba a hacer unas gestiones y que me llamaría. Tanto es así que esto estamos hablando de finales de mayo, pues a primeros de junio me llama y me dice que me vaya para Sevilla. Yo os lo aseguro, no estoy mintiendo, esto mismo él lo sabe. Yo iba a Sevilla porque eran los primeros días que podíamos salir del viso, pero yo no sabía dónde iba. Yo sabía que tenía que quedar con él en la Catedral de Sevilla y no sabía dónde íbamos a ir ni con quién íbamos a hablar. Total, que llegué a Sevilla. ¿Dónde vamos, Juan? Ya te enterarás. Empezamos a andar a la Avenida Constitución, empezamos a callejear por Sevilla y nos fuimos a la sede del Ateneo. Yo pensando que nos íbamos a ver allí con alguien, pero porque, bueno, la sede vocal pues tenía la disponibilidad del edificio, ¿no? No porque fuésemos a hablar con alguien del Ateneo. Bueno, pues la persona con la que nos reunimos es Paco Prior, que es el vocal de publicaciones del Ateneo. Y esto, pues, en la vida también hay que tener suerte muchas veces. Y yo creo que llegué en el momento adecuado, en el lugar adecuado y cuando esta persona quería. Esta persona, pues, me traslada, una vez que yo le explico lo que había escrito y demás, me traslada que desde el Ateneo pues tenían ganas de publicar algo sobre la Guerra Civil, porque hasta ahora el Ateneo nunca había publicado nada sobre la Guerra Civil. Entonces, él lo que se compromete conmigo es que yo le mande esto, él lo va a leer y en verano pues él tomaría una decisión y que me contestaría en septiembre. Pues nada, yo le mando el correo electrónico, le mando el texto, y yo sinceramente pues no pensaba que esto fuese hace cuestión de días. Y yo digo, bueno, esto me ha dicho septiembre, pero lo mismo será septiembre, octubre que noviembre. Pues además este me está liado con el premio de novela del Ateneo y tendrá 1000 historias, ¿no?, en las que pensar antes que en mi novela. Pues no, a primeros de septiembre me llamó, me dijo que estaban interesados y que me tenía que poner a corregir la novela que la imprenta estaba esperando. Y nada, pues todo el mes de septiembre y octubre me lo dediqué a corregir faltas de ortografía que hubiese, una coma aquí, un punto allí, a cambiar algunas expresiones repetitivas, porque bueno, todos los que escribimos, y me imagino que todo el mundo lo sabe, tenemos coletillas, igual que cuando hablamos, uno dice, vale, en fin, las coletillas típicas pues cuando escribimos también tenemos coletillas, y había que darle a todo eso una forma para hacer del texto algo más dinámico. En octubre entró la novela en la imprenta, y a primeros de noviembre pues ya estaba en las librerías. Yo ni me lo creía, porque la verdad que en cuestión de un año, algo que tú haces por hobby, por gusto, a ver qué sale, y que una institución como el Ateneo de Sevilla pues te la publique, pues yo la verdad, y os lo aseguro, que no me lo creía, y para mí pues fue algo inesperado, pero al mismo tiempo pues muy satisfactorio, porque como decía antes, cuando tú escribes algo, pues lo que quieres es que la gente lo lea, que opine y que vea la luz. Y ese, digamos, pues, es un poco el proceso de escritura. Ella me contaba y me decía, anda, que si se entera fulanita, no voy a decir el nombre por respeto a ella, se echaría las manos a la cabeza, porque es una escritora sevillana que, como ella ha dicho, pues se tira años y años antes de sacar algo, porque investiga mucho. Pero yo, ya lo comentaba, tenía la base, ¿no? Tenía la documentación histórica para hacerlo. Y la principal base de todo esto era el caso del sargento de la Guardia Civil, como he dicho antes, de aquí del Viso, que a mí me pareció siempre algo curioso y digno de
escribir, y a partir de ahí pues empecé a escribir cosas sobre ese hecho concreto, pensando cómo hubiese sido en mi imaginación, es decir, cómo aquello pudo haber sucedido en Herbiso. Porque claro, yo conozco la causa militar, donde hay un instructor que llama al sargento, que llama a los testigos, que la gente va declarando, y pues podéis imaginar, ¿no? Cuestiones legales, citaciones de artículos y demás, pero claro, el contexto en el que todo eso se desarrolla no aparece en una causa militar. Pues yo lancé la imaginación al vuelo y me puse a escribir, de forma anárquica, como he dicho. Puesto que, claro, cuando tú empiezas a escribir sobre este hombre, en este caso yo empecé a escribir sobre este hombre, yo veía que había que meterle otras cuestiones, ¿no? Porque si no, pues la novela hubiese sido ni la mitad de esto, se hubiese sido un tercio de lo que hay. Claro, a esto yo ya empecé a sumarle pues otras historias personales, dejando bien claro que en la novela no hay ni un nombre real, no hay ninguna historia personal de verdad. Es más, historias que yo conocía de personas de este momento a mí me han servido para crear 3, incluso 4 personajes. Es decir, que una historia de verdad me ha servido a mí para abrirla en diferentes ramificaciones. Y toda la historia esta del sargento pues se iba aderezando un poco con otras historias de personajes secundarios que prácticamente pueden tener incluso el carácter de principales, porque no tienen nada que ver con lo que le ocurre al sargento. Digamos que el único hilo conductor es el lugar en el que se desarrolla, en el contexto en el que tiene lugar la escena, pero no son personajes que tengan una relación directa con el sargento, ni que se encuentre con el sargento, ni que el sargento lo haya metido en la cárcel, nada. Pero bueno, yo iba ahí hilando todas estas cuestiones y, como digo, siempre dándole el toque de ficción. Porque cuando tú escribes de historia, pues tienes que ser objetivo, porque si no, entonces no estaría escribiendo de forma correcta. Y aquí hay personas que saben de lo que estoy diciendo. Aquí está, por ejemplo, me ocurre Marco Campillo, ¿no? Que también ha escrito mucho sobre la historia de Herbiso, y cuando tú escribes algo sobre la realidad tienes que ser objetivo, porque entonces si no, como digo, estamos mintiendo al lector. Pero la novela histórica te permite darle esa vuelta de tuerca a la historia real y imaginarte cosas que, bueno, que no tienen por qué ser verdad. Por tanto, digamos que ese era el grosso, ¿no?, para poder montar toda esta historia. Después, yo utilicé muchas fuentes orales. A mí desde pequeño siempre me ha gustado hablar con personas mayores y escuchar cuestiones de esta etapa. Como decía Paco, yo no voy a hablar aquí ahora de mí en ese sentido, porque todo el mundo que está aquí sabéis perfectamente cuál es mi parecer político y mi sensibilidad política, ¿no? Y podría haber sido subjetivo, ¿no? Pero entendía que no. Pero bueno, desde pequeño, escuchando historias personales, pues yo las iba utilizando un poco para crear esos personajes, hasta el punto de que hay uno de los personajes que, bueno, que yo me basaba en mi bisabuelo. Y cosas que yo cuento aquí en la novela son cosas que pasaron de verdad, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, siempre dándole ese toque de ficción y metiéndole otras historias. Por lo tanto, ya tenía lo que era la documentación de los archivos, tenía fuentes orales, y un día en la playa cae en mis manos unas notas autobiográficas de un bisueño que estuvo en la batalla del Ebro. Eso me lo da una persona de Herbiso, Carmen Santos, que veranea allí. Ella vive en Sevilla, pero es de Herbiso, y además es una mujer que cada vez que se le habla de Herbiso, pues ella se llena de orgullo. Me dio aquello de su padre. Y eso a mí me sirvió también para darle a la novela otro carácter desde un punto de vista del frente de guerra. Porque prácticamente lo que aquí aparece en relación al frente de guerra es la vivencia personal de un soldado, en este caso el hijo del sargento. Con lo cual es otro documento que cae en mis manos, que es muy importante para toda la trama. Además, yo también tenía muchos artículos de prensa de Herbiso prácticamente desde 1800, y muchos de ellos, aun siendo atemporales, pues yo los iba utilizando y los iba enfocando pues a la época a la que me estaba refiriendo. Con lo cual, todos esos hechos históricos, esto como si tenemos la Thermomix y queremos hacer salmoreo, pues metemos todos los ingredientes, le damos el botón y aquello pues empieza ya a dar vueltas y después pues sale el producto final. Y así es como ahora, cuando se leen cosas de la guerra civil, pues podemos caer en el error, el que escribe en este caso, de meterle esa subjetividad que Paco hablaba antes. Y cuando tú empiezas a leer, pues ya vas viendo un poco el sesgo que el autor le quiere dar a la trama. Yo, mi idea era no darle ningún sesgo político. De hecho, una persona, cuando salió el libro a la venta, me dijo: ¿pero el libro es de política? Porque si no, no lo compro.
Digo, vamos a ver, en el libro hay política porque tiene que haber política, ¿no? Porque estamos hablando de la guerra civil, estamos hablando de un golpe de Estado. Pero tú tranquilo que no vas a ver que hay malos y que hay buenos. Sí, aquí lo que hay son personas anónimas y que les toca vivir un momento de la época de la historia de una etapa de la historia de España convulsa, y yo lo que cuento es cómo esas personas anónimas pues viven esta etapa tan particular de España. Por tanto, esa era mi idea, ¿no? Contar un poco la guerra civil, pero desde el punto de vista de personas anónimas. Personas anónimas que tienen sus trabajos, otros no tienen trabajo, tienen sus historias personales, sus problemas familiares, y que se ven envueltos en una situación que hace que la vida les cambie por completo, hasta el punto de que esas vías rencillas o esos odios, esas cuestiones que tenían ahí guardadas, pues salen a la luz. Normalmente cuando hablamos de la guerra civil, viendo un documental, leyendo un libro de historia, pues normalmente siempre aparecen odio, injusticia, aparece normalmente lo malo, ¿no? Pero yo entendía que no solamente tiene que aparecer lo malo, porque es verdad que cuando hay situaciones de precariedad o situaciones convulsas como esta, también sale lo bueno de las personas. Y de hecho en la novela yo he intentado que salga también el lado positivo de las personas ante las adversidades que le van sucediendo a muchos de los personajes. No sé si lo consiguió o no, eso tendrán que decirlo ustedes y todos los que lo han leído, pero mi idea era un poco contrastar ese lado bueno de las personas y ese lado malo. Y sobre todo, desde el punto de vista del personaje principal, ese angelito bueno, ese angelito malo que se le ponía a este hombre aquí, ¿me mantengo fiel a la República o me mantengo fiel a mis mandos directos, que son los de la comandancia del puesto más cercano a mí? ¿Qué hago? ¿Tiro para un lado o tiro para otro? ¿Cumplo con mi deber o hago lo que humanamente a mí me está pidiendo el cuerpo, que es ayudar a las personas? Entonces, pues el personaje principal en este caso pues se ve envuelto ahí en esa diatriba y en ese tira y afloja. Y bueno, pues hay veces que el personaje hace cosas que no le hubiese gustado, tal como yo me las imaginaba, y otras veces pues que hace cosas que después pues le van a traer una repercusión negativa. Como digo, esto tendrán que ser los lectores los que digan si lo he conseguido o no lo he conseguido, porque es verdad, y creo que Isma y Paco coinciden conmigo, tratar la psicología de los personajes en una novela es tremendamente complicado, y yo sinceramente no me siento capacitado al 100% para poder tratar un personaje desde ese aspecto psicológico, porque es muy complicado. Es decir, describir un edificio, pues si tú te imaginas el edificio, yo por ejemplo tiré de muchos también de archivos de Cortijo, antiguos de Andalucía y demás, para tomar ideas de otros edificios que me ayudaban un poco a crear el cuartel, el otro cuartel del otro pueblo. Pero cuando tú hablas de la psicología de las personas, eso es algo abstracto, eso es algo intangible. Es decir, tú un edificio lo puedes tocar, y puedes tocar una reja, puedes tocar una puerta, pero tú no puedes tocar el bien y el mal de una persona, tú no puedes tocar el odio, tú no puedes tocar la injusticia. Entonces, escribir sobre psicología entiendo que es tremendamente complicado, y sinceramente creo que todo esto es mejorable, pero bueno, es un punto de partida, y al menos para ser la primera vez yo estoy bastante satisfecho de lo que he hecho en este sentido. Para mí, desde luego, ha supuesto una experiencia totalmente distinta, porque, lo hemos dicho, yo hasta ahora siempre escribía sobre historia real, pero escribir sobre novela histórica, pues a mí me ha llenado, ¿no? Me ha dado el placer de poder despejar la mente, de olvidarte de los problemas diarios, olvidarte de las situaciones de tu día a día, porque bueno, yo creo que el crear, ¿no? El inventar, pues también es bueno. Yo lo he dicho y lo he hablado con algunas personas, que les comentaba que escribir ayuda a salir de los malos momentos que muchas veces tenemos en nuestra vida, y nos ayuda un poco a abstraernos de esos problemas. Así que yo invito a los que estáis aquí a que, si alguna vez os sentís así un poco en hora baja, que escribáis, no con la intención de publicar nada, ¿no? Pero sí con la idea de expresar, ¿no? Porque muchas veces no somos capaces de expresar con la palabra, pero sí somos capaces de expresar con la escritura. Y a mí en ese sentido, pues el hacer la novela, como digo, me ha llenado me ha dado esa satisfacción, ¿no? Y para mí ha sido un verdadero placer. Sobre todo el crear vidas de ficción, porque al fin de cuentas, de aquí de lo que se trata es de crear un personaje, pero contar su vida. Lo que le pasa, lo que no le pasa, si se casa, si no se casa, si le gusta una mujer y la mujer lo rechaza, si el sargento se pelea con un guardia o no se pelea, si tiene un guardia que es más afín a él y otro que no. Incluso el tema de
de los animales, ¿no? Yo recuerdo que hasta buscaba información sobre los mulos, sobre los caballos, sobre los perros, para darle veracidad a lo que estaba escribiendo. Y que era o no, al final también se aprende. Cosas que sí, que tú sabes que están ahí, pero que bueno, que yo las desconocía, ¿no? Porque tampoco se puede saber de todo. Yo, por ejemplo, el tema de la guerra civil aquí en Elviso lo tenía trabajado, pero yo, por ejemplo, no tenía ni idea cuáles eran las pistolas que utilizaba la Guardia Civil en el año 36. Y hasta eso pues he buscado, y bueno, pues es un conocimiento que tienes ahí y que bueno, que el saber no ocupa lugar, y son investigaciones que también pues ayudan, incluso te abren otras puertas a futuros escritos, porque vas encontrando recursos que después los puedes utilizar en otros libros o en otros textos. Por tanto, como digo, para mí la verdad que ha sido una experiencia muy gratificante. Además, conforme iba escribiendo, yo creo que es de formación profesional, pues iba incluyendo en el libro hechos de la historia de España de estos momentos que son prácticamente desconocidos. Yo creo que si aquí hiciésemos un sondeo sobre algunas cuestiones de la guerra civil, a lo mejor las cosas así más señaladas las sabríamos, pero yo creo que muchos de los que estáis aquí no tenéis ni idea de que Sevilla sufrió un bombardeo por parte de los aviones de la República. Pues este tipo de cuestiones yo empecé a incluirlas en la vida de los personajes, porque mi idea también era un poco darle un toque didáctico y pedagógico a la novela. Es decir, demostrar que con la novela histórica también se puede aprender historia, siempre sabiendo que la historia hay que leerla en los libros de historia, no en las novelas. Pero sí que es verdad que la novela histórica puede ayudar, puede darle ese empujoncito al lector o a la lectora a conocer la historia. Entonces, bueno, pues yo iba incluyendo esas pinceladas de historia real para darle también ese toque pedagógico. Tanto es así que el curso pasado, hablando con algunos compañeros de los diferentes departamentos de Geografía e Historia de otros institutos, pues le planteé el tema de la novela. Hay institutos que la han comprado para su centro y se le ofreció como lectura voluntaria para el alumnado de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato, que son los dos cursos donde se da la guerra civil. Y la verdad que a mí me han trasladado que los resultados han sido buenos y que el alumnado que la leyó de forma voluntaria, que es como hay que hacer este tipo de cosas, porque si obligásemos a un chaval de 16 años a leer un libro de este tipo, pues lo más normal que si te lo puedes tirar a la cabeza, te lo tiraría, ¿no? Entonces, bueno, de forma voluntaria, pues los que lo han leído han aprendido una parte de la historia de España que seguramente de otra forma al día siguiente ya no se acordarían. Porque además también tuve la idea, ¿no? Me tomé la molestia de hacer una ficha didáctica para aquellos centros que quisiesen utilizarla, pues el profesorado que la pudiese utilizar. Con lo cual, ese toque didáctico y pedagógico, como digo, pues está ahí. También yo en todos mis escritos procuro siempre utilizar una forma muy sencilla de hablar. A mí no me gusta la floritura, ni grandes párrafos, ni enredarme ahí, porque al final se enreda el escritor y se enreda el lector. Y muchas veces el que está escribiendo, muchas veces no sabe ni cómo salir. Te lías a escribir, bueno, ¿y cuándo paro? Pues alguna vez que pone un punto y aparte y una coma. Entonces a mí me gusta escribir con párrafos cortos, con palabras sencillas. También es verdad que a lo mejor este libro lo coge un gallego o una gallega o uno de Castilla-León y habrá palabras y expresiones ahí que no las conozcan. Pero las expresiones... No hay tantas. Pero hay algunas, a mí porque me la han comentado. Pero la mayoría no. Y bueno, este libro para personas de aquí de Andalucía, pues evidentemente todo el vocabulario que hay es un vocabulario más que asequible, incluso expresiones muy castizas de aquí de nosotros. Y voy terminando porque se me está secando la lengua y además sé que lo que a mí me gustaría es que ustedes ahora también intervináis. Yo para terminar le tengo que agradecer al Ateneo, en este caso hoy aquí no hay nadie, pero yo ya le he trasladado muchas veces ese agradecimiento al Ateneo porque sin ellos seguramente tampoco este libro estaría aquí, porque yo he comprobado en mis carnes lo que es mandarle un borrador a una editorial y que pasen olímpicamente de ti. Yo me imagino que es que llegarán miles de escritos a las editoriales, sí, tendrán que hacer un filtro, y esto es como todo, ¿no? La persona encargada de recibir ese mensaje, pues si le gusta el tema, me imagino que lo cogerá con más agrado y le dedicará más tiempo, y si al que le mandan el correo ve que es de la Guerra Civil y dice que no le gusta, pues ese correo pues se queda en saco roto y punto en paz, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que al Ateneo siempre le tendré que agradecer que lo acogiese desde primera hora y que en cuestión de meses pues estuviese publicado. Y bueno, para mí las satisfacciones no han terminado, porque yo hay cosas que no me las esperaba tampoco. El día 23 de octubre, por ejemplo, estaré en la Feria del Libro de Sevilla en una hora en uno de los stands de las librerías para aquellas personas que lo compren, pues también firmárselo. Será otra experiencia nueva. Haremos otra presentación en el Ateneo de Sevilla en noviembre.
Y ya por último, que eso Isma también lo sabe, esa es una cabezonería que tengo yo y que terminaré, y que te vas a salir con la tuya. que me tendría que salir Desde con la el mía, primer día lo más dices. tarde o más temprano. Ya hay una productora que se ha interesado por el libro y están ahí viendo la posibilidad pues, de hacer un guión para una película o para una miniserie o lo que ellos estimen. Yo te lo dije, aquí hay una oportuno. película y dijiste, hombre, que va a haber una película. Y bueno, pues la verdad que es doble satisfacción. No solamente es que te publiquen tu libro, sino que además pues haya ya gente del cine pues que estén interesados en coger, yo creo que será coger una parte de la novela, porque evidentemente toda la novela no van a hacer la película, ¿no? Pero me imagino que es la historia principal, la historia del sargento, la que querrán llevar a la pantalla. Pues bueno, yo tampoco tengo prisa. Si esto es dentro de 2, 3 años, pues nada, cuando llegue, bienvenido sea. Así que como os digo, pues son multitud de experiencias las que estoy teniendo con este libro, que bueno, que yo ni me lo esperaba, ni se me pasaba por la cabeza en el verano del 2019. Aquí hay algunas personas que han vivido también esto de cerca en ese verano del 2019 y algunos se lo tomaban medio a cachondeo, medio en serio, y bueno, pues al final aquí está. Y ya por último, pues esto se lo tengo que agradecer a mi mujer que está aquí, a mis hijos, a mi familia, que son a los que les robo el tiempo para poder escribir. Es verdad que yo estaba con la espalda, ¿no? Pero otras veces está ya más bueno y puedes salir y bueno, pues te haces un poquito de remolón y te quedas escribiendo, porque bueno, esto es un gusanillo que lo tienes ahí y que cuando lo lanzas pues no tiene límite de parar. Que no es porque no te guste la playa, ¿no? Vamos a ser sinceros, tampoco soy un amante de la playa. A mí me gusta la playa por la tarde, por la mañana prefiero pasar calor en el piso y no debajo de la sombrilla. Así que bueno, que a ella no y a mis hijos, a los que principalmente tengo que darles las gracias porque son los que me aguantan. Y bueno, también en la novela hay 2 pinceladitas de mis hijos, es lo que decía, de la anarquía. Una noche escribiendo, y ya termino con esto, estaba allí, claro, para no molestarlos a ellos, estaba allí con una bombillita y llega mi hijo, el chico, que en esa época tenía 4 añitos, y claro, la criatura tocó la bombilla. Pues ya os podéis imaginar, una bombilla ardiendo, se quemó el dedito, pues nada, corriendo al día siguiente al ambulatorio y demás. Y eso pues, me dio a mi idea, y hay un pasaje de la novela en la que un niño pues toca un latón de una candela en el cuartel y se quema también el dedito, en fin. Y a mí me sirvió esa anécdota para también pues, dejar constancia un poco de ese hecho que le pasó a mi hijo, o también de mi hijo grande, que ahora está con un perro, que quiere un perro. El perro también lo quería en el 2019 y a mí también me sirvió pues para esa historia suya del perro también incluirla en el libro. Así que, pues os digo que muchas veces lo menos que tú te esperas, la anécdota más insulsa, o más tonto, te puede servir para escribir algo, ¿no? Y a mí, por lo menos, pues me ha servido. Así que nada, que os agradezco de nuevo que estéis aquí, que me estéis acompañando. Y nada, a los que ya hayáis leído la novela, pues ahora espero que también toméis la palabra y que nos contéis un poco pues, vuestra experiencia y lo que os ha parecido, porque también se aprende de las personas que leen los libros. Es decir, no solamente los que escribimos tenemos que formarnos, sino que también hay que escuchar al lector, porque seguramente fallos de este se podrán corregir en libros posteriores. Así que nada, muchas gracias. Pues nada, ahora el turno de ustedes, así que a ver quién va a romper el hielo, ¿no? ¿Quién va a tomar la palabra? Venga, esta es Juanma. Muy bien, buenas noches. Bueno, enhorabuena evidentemente a Bardo y por supuesto a los ponentes, que ya hemos visto que han tenido un papel fundamental también en la confección del libro. Yo un par de apreciaciones personales, lógicamente. Una de ellas, has comentado que el perfil psicológico es muy complicado de plasmar en un libro, pero a mí me llamó poderosamente la atención precisamente ese aspecto, cómo conseguía transmitirnos lo que parecía que pensaba cada personaje en cada momento. Creo que lo lograste y fue una de las cosas que me llamó mucho la atención. Otro aspecto que no me gustaría dejar pasar es el ritmo. El ritmo en una novela creo que es fundamental. Para que un lector se enganche, o por lo menos ese es mi caso, necesito que no haya grandes parones. Consigues un ritmo muy trepidante entre capítulo y capítulo, y quiero recordar, por ejemplo, un capítulo que para mí fue bastante llamativo, que es cuando sucede todo ese viaje entre las calles de Sevilla, cuando hay un ataque. Ese personaje me pareció fantástico y creo, por tanto, que conseguiste encontrar esa descripción del perfil psicológico, conseguiste también transmitirnos ese
ritmo trepidante que creo que es interesante, y ya solo una cosa anecdótica, pero que no se ha tocado, y es que el contenido evidentemente es muy bueno. No se ha hablado del continente. También me llamó mucho la atención la portada, y me gustaría que contase de dónde salió esa idea, esa foto, ese dibujo, ¿vale? Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Juanma. Bueno, yo no sé si lo he dicho, ¿no? Voy a hablar tantas cosas. No, no lo has dicho. El ambiente es un pueblo de la campiña sevillana, pero son pueblos de ficción. Es decir, yo lo ambiente en Sevilla, ¿no? En la campiña nuestra, pero que ni esto es Herbiso, ni esto es Mairena, ni esto es Carmona, ni esto es Ará, ni esto es Parada. Pero si bien es verdad que cosas que pasaron en todos estos pueblos de aquí, no solamente en Herbiso, pues yo los he ido, aspectos diferentes, los he ido cogiendo, he ido montando. Pues mira, la portada, que también me metía valiente, también la diseñé, porque me mandó la editorial una portada que a mí eso no me gustaba para nada, porque era un tricornio de la Guardia Civil allí en un monte perdido, una foto real, y dije, esto no me gusta. Total, que yo le pedí permiso a la ATN, me dijeron que sí, que hiciese una prueba y bueno, a ver lo que salía. Pero la primera no era tan bonita. No, la primera era otra historia que eso, pero no lo cuento, sino entonces Eso no se puede decir. son los entresijos de la novela. Esa no era tan bonita. Esa no era tan bonita. La portada es un montaje fotográfico. Son fotografías que no tenían derecho de autor, evidentemente, porque eso cualquier persona que haya escrito o que vaya a publicar algo sabe que hay que coger cosas que no tengan derechos de autor ante posibles problemas que te puedan venir con la autoría. Entonces, yo busqué un par de fotos que simbolicen un poco los dos ambientes en los que el sargento de la Guardia Civil desarrolla la trama. Por un lado, vemos ahí, se ve aquí el monte, ¿no? Una especie aquí de montaña. Y esto un poco representa el segundo pueblo al que destinan al sargento de la Guardia Civil, que, como tú bien sabes, pues hay algunos episodios están enfocados en el monte, ¿no? Y bueno, pues ahí también vemos un poco cómo el Guardia Civil tiene que afrontar las cosas que le van pasando dentro del monte. Entonces me parecía que tenía que aparecer, ¿no? Porque es un elemento importante dentro de la novela. Y después la otra parte, que digamos el montaje, vendría por aquí, a la mitad, son casitas blancas, las casitas blancas típicas de esta época, de la cal, y que ya representaría un poco pues el primer pueblo en el que se inicia la trama de la novela, ¿no? Es decir, que esta portada lo que plantea un poco, además si os fijáis, pues el Guardia Civil está mirando de espalda, está mirando un poco pues, a las dos escenas, a los dos lugares, ¿no? A los dos contextos en los que él va a vivir pues todas esas vivencias, ¿no? Esas historias que a él le pasan, ¿no? Los dos pueblos en los que se desarrolla prácticamente la trama. Pues es verdad que hay cosas de Sevilla, de Cádiz, de otros pueblos, ¿no? Pero estas dos cosas en concreto pues representan a eso, ¿no? A Villa del Pinar y Peña de la Sierra. Después el color azul, pues os podéis imaginar por qué azul y blanco, ¿no? No hace falta que no es porque esto es de la bandera de Huelva, ¿no? Sino porque también quería pues un poco dar ese detalle, ¿no? de Herbiso, y porque la verdad que el primer color que me mandaron era un color así marrón que a mí no me gustaba, ¿verdad? Un color que yo para un libro, un color que no me llenaba. Entonces les pedí permiso también, me dijeron que sí, que podíamos cambiar el color. Y bueno, pues me pareció interesante ponerle el azul y el blanco también un poco como homenaje, ¿no? a nuestro pueblo, teniendo en cuenta que muchas de las cosas que aquí se cuentan pues pasaron en Herbiso de una forma u otra. Y esa es la portada, Juanma. Venga, más cosas. Venga, Javi. A mí el libro me ha gustado mucho, ya te lo puse por el Facebook. Creo que es el libro que más rápido me he leído de los de mi vida. Creo que tardé 3 días en leerlo. Dicho esto, pues entendéis que tampoco tengo yo mucho tiempo de leer y aproveché unas mini vacaciones. Me encantan los personajes, sobre todo el personaje de Mariano, que creo que es el que simboliza más el de la persona humilde, la persona que no ha tenido, que tiene pocas oportunidades, salvo la herencia que le toca por parte de sus tíos, pero refleja muy bien la historia de una persona que no quiere lío, que no quiere estar en ningún lado y se ve abocado a toda esa historia. Luego, pues sí que es verdad que la conciencia del sargento de la Guardia Civil, que es el hilo conductor de toda la novela y el principal protagonista, pues me sorprende porque no sabía que fuera real, que fuera una historia real. Solamente
felicitarte por ello. Y una única pega, me hacía un poco lío con el Panar del Río y la Villa del Pinar. Entonces, digo, otra vez que escriba una novela, pon Alcalá y Herbiso o nombres más distintos, ¿no? para ubicar mejor el aspecto de la población o la geografía. Y nada más, muchas gracias y enhorabuena y esperemos este segundo también, que estás liado con él, sea también igual de interesante. Nada, gracias a ti también, Javi, por esas palabras. Es verdad que Panar, Pinar, bueno, pues ahí hay un juego de palabras, pero bueno, es que esta anarquía de la calamante, a mí se me ocurrían los nombres, bueno, es más, me voy a sincerar, muchas veces de los nombres decía, me acordaba, decía, ¿qué nombre le pongo? Y aún me acordaba de un alumno de estos peigueras que te dan rubio del apellido, y cogía el apellido de ese alumno y ya era el personaje. Porque además lo que quería era no poner ningún personaje con nombres reales. Es decir, teniendo en cuenta que yo he manejado mucha documentación, pues no quería que nadie se pueda sentir aludido, porque además eso me lo dejaron claro en el Ateneo. No queremos denuncias, que ya no hemos visto en alguna otra ocasión con una denuncia cuando se ha escrito algo. Entonces, aquí no aparecen nombres. Es más, uno de los personajes le puse el mismo nombre que mi bisabuelo y el mote y cambié el nombre. Es decir, en esa fase de septiembre-octubre de reestructuración le cambié el nombre para evitar que no hubiese ningún tipo de vinculación de un personaje con una persona real. Evidentemente, personas de mi familia que han leído la novela, pues claro, ellos, igual que yo escucho esas historias, ellos también las han escuchado en sus casas. Entonces, claro, evidentemente cuando estaban leyendo sabían a qué me estaba refiriendo. Pero que ya os digo que mi idea era que no hubiese ningún parecido con la realidad. Como decía el mago, que cualquier parecido con la realidad es fruto de tu imaginación. Así que... Porque es que me ha dicho una persona, y perdona Juan, ahora me dio una persona, ¿tal personaje es fulanito de aquí del Viso? Le digo, no te vayas a equivocar, no, porque ella empezó a hacer sus cábalas, a hacer su historia, porque claro, es verdad que hay alguna cosa que coincide con ese personaje real, que fue un personaje represaliado aquí en el 36, pero es que solamente es una parte. Después a ese personaje le meto yo historias de otros personajes que yo he ido conociendo y investigando. Por lo cual, eso sí lo quiero dejar claro, que no hay nada que coincida con la realidad al 100%. Venga, Juan. Primero, felicitarte por tu libro y segundo, confesarte, yo soy muy mal lector. Y este libro me lo leí antes de una semana. Esto para mí es un handicap ya bastante elevado. Decirte que este sargento del que habla en el libro, mi padre me habló a mí de él, lo conoció, porque vivía cerca del cuartel entonces, ¿sabes? Y además, hace más de 50 años que verdeaban conmigo la gente ya mayores, de 60, 70 años, me explicaban o me decían historias tal como tú las cuentas en el libro más o menos. Y la verdad, cuando cojo el libro, pues me enganchó totalmente, ¿sabes? Porque reviví aquello que me contaban hace ya, pues 50 años. Pues yo ya voy a tener 70 y vamos que, ¿sabes? Y la verdad, cuando cogí el libro me enganchó de tal manera que yo nunca me he leído un libro tan pronto. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, Juan. Es verdad que yo cuando vi el libro, cuando llego a mi casa, digo, vaya tochaco que ha salido, esto veremos a ver. Es verdad, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Como te meten así algo tan, la primera impresión, dices, vaya tochaco. Pero es verdad que después la gente, todos los que en Facebook me han mandado su reseña, o me han mandado comentarios por el WhatsApp, la mayoría utilizaban una expresión que tú has utilizado, Juan. Me engancha el libro, ¿no? Y la verdad que, bueno, que a mí eso pues me ha llenado de alegría, ¿no? Porque, bueno, que conectes con tantas personas de diferentes edades, de diferentes sensibilidades políticas, porque a fin de cuentas, como decía antes, muchas veces tenemos nuestros prejuicios a leer determinadas cuestiones porque nos parece que esto va a estar enfocado por aquí o por allí y no queremos leerlo. Pues la verdad que para mí es una alegría, ¿no? que eso, ¿no? Que me han llegado comentarios de muchas personas y de muy variados géneros. Es algo que dijo Juan Mante, que es un libro que se lee con mucha facilidad, porque además en todos los capítulos ocurre algo, o sea que no hay ahí letra sobre letra que no te llevan a ningún sitio, ¿no? Sino que cada capítulo ocurre algo distinto a lo que ha ocurrido en anteriores capítulos, ¿no? Por lo cual eso hace la lectura mucho más fácil. Sí, esa también era una de las cuestiones que yo me planteaba, que era ir dejando siempre puertas abiertas. Que cuando tú terminas un capítulo, dices, bueno, ¿y ahora qué viene? Es decir, que no se diese por hecho algo que iba a suceder, porque bueno, eso me lo decía Isma, el lector tiene que imaginarse las cosas. Tampoco tú le puedes decir todas las cosas
como son, ¿no? Es que dejarle su espacio. De eso Para se que trata la cada literatura. persona se recree un poco lo que está leyendo. Entonces yo siempre dejaba una puerta. Yo creo que la forma de escribir de forma anárquica es lo que te ayuda a eso. A lo mejor si tú estás más encasillado, más encajonado en tu forma de escribir, por lo menos cuesta más trabajo. Y yo creo que a mí esa forma de decir, me siento hoy, como no tengo prisa, y a ver qué se me ocurre, pues es lo que también me ha ayudado un poco a ir dejando esas puertas abiertas de capítulo a capítulo. Y sobre todo, que tengan la extensión que a mí me gustaría que tuviesen los libros que yo cojo. Que como decía antes, que yo cuando cojo un libro, a mí eso me mata, ¿eh? Que yo porque normalmente lees por la noche, que yo empiece a mirar cuántas páginas le quedan al capítulo, a mí eso es una cosa que de verdad Entonces yo digo, bueno, ¿cuántas páginas más o menos puede tener un capítulo para que sea ágil y que el lector no se canse? Esta, pues, y bueno, espero también haber conseguido ese límite de páginas. Es más, la segunda novela que estoy escribiendo ya ha empezado desde primera hora a darle la extensión que tienen los capítulos de esta. Y si lo contamos en escritura de Word, pues todos los capítulos están teniendo unas 8 o 9 páginas. Estamos hablando de unas 3.500 palabras, 3.200 palabras aproximadamente. También para darle esa agilidad, ¿no?, a la lectura. A lo que está al hilo de lo que estás diciendo, Fernando Aramburu, ¿sabes?, que tiene muchos lectores, los capítulos de las novelas de Fernando Aramburu son cortísimos, o sea, que son que te lo leen un pispás, ¿no? Y además los numera. Los Ahora numera, que estoy con los exactamente, los vencejos, numera, con lo cual los va es numerando una y lectura además muy fácil. A lo mejor te 1, lees 10 2, capítulos 3, de un y el tirón. capítulo es una página. Exactamente, son muy cortos y entonces busca mucha agilidad a la hora de facilitar las cosas al lector, ¿no? Y es que yo creo que hay veces que no hay que... Sí que es verdad, porque en ese proceso de elaboración, cuando yo lo vi, y también Isma, los capítulos eran y fue la idea tuya, dice. Y muchos personajes. Esa fue una Exactamente, muchos crítica personajes, que te y hicimos muy simplificaste, pronto. cortaste. Porque él quería mostrar todos los personajes y hay personajes que él vio, se dio cuenta que no había. Sobre todo los no nombres, pintan nada. sobre todo los Es que nombres personales de los Yo personajes. me puse a apuntar nombres, ¿te acuerdas al principio? Y me salían 40 y tantos nombres por capítulo. Y digo, y a ver quién es este. Y eso él se dio cuenta, pero claro, cuando uno está escribiendo, de momento se da cuenta el que lo lee, el que lo escribe, quiere poner que el panadero es Fernando Pérez, no sé qué. ¿Y qué importancia tiene a lo mejor que sea Fernando si no tiene importancia en la trama? Entonces esas cosas las fue aprendiendo porque él sabía muy bien escribir a nivel de la trama y de lo que era, pero esas cositas era la primera vez que las hacía. Entonces las tiene que vivir en sus propias carnes cuando la vivió, y la vivió muy pronto. Me imagino que son las cosas que te enseñan en un taller literario, ¿no? Claro, Sí, claro. Y yo no he estado nunca en ningún taller literario. Yo he tenido 2 maestros, pero no he estado nunca en el taller, ¿no? Y la verdad. nosotros somos aprendices al lado tuyo. Bueno, Pobrecitos de no nosotros, seas tan modesto que yo creo que no. No, modesto tú. ¿Sabes? Nosotros somos aprendices a tu lado. Y hemos aprendido. No creo. Sí, bueno, Hombre, claro que sí, que se aprende. yo de la constancia tuya he aprendido un poquito. Bueno, pero eso es otra historia. Ah, no, pero... ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿Quiere comentar algo más? Venga, Antonio José. Eso tú recuerdas que estuvimos hablando este verano sobre ese tema. Perdona, puedo hacer. Se venden el 10%, no el 90%. El 90% se vende en papel y el 10% se vende digitalmente. Según las estadísticas, no. No, según las estadísticas, sí. Amazon ahora mismo es la plataforma mundial que vende más libros en el mundo. Tiene un catálogo ahora mismo de 3,5 millones de libros. Sí, pero... Le digo que por el nivel de lectura que hay en España, que hay una media de 1 o 2 libros por persona, si tú pones en internet, en Amazon, el porcentaje son de 400 millones. Yo los datos que tengo, a lo mejor mis datos no están actualizados, es que el 89% de los libros que se leen en papel y el 11% de forma digital. A lo menos no están actualizados los datos. Se lo digo porque estoy en el marketing digital y porque además ahora mismo es la forma más fácil de publicar. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Baldomero, el acceso a la editorial es muy complicado. Entonces la autopublicación ahora mismo está siendo lo que realmente está impulsando a estos escritores. Y la facilidad de publicar ahora te da esa cercanía a esos editores, a ese mundo que hay hispanohablante, que también está en América, Brasil, México e incluso Estados Unidos.
Por eso le digo que sería conveniente esas publicaciones digitales y por eso te pregunto si tienen los derechos del ebook. Mira, esta conversación tú sabes que la tuvimos este verano y yo como buena idea que me diste, pues evidentemente, y yo que soy constante en esas cosas, pues la pregunté, ¿no? Me puse en contacto con el Ateneo, con Francisco Prió, y le planteé, oye Paco, mira, hay posibilidades de... O sea, él me habló de una serie de cuestiones que es verdad que a mí se me escapan, porque yo tengo un contrato firmado con el Ateneo, los derechos de autor están compartidos, pero yo no puedo llegar más lejos de eso. Entonces, él me dijo que lo iba a ver con la distribuidora y con la editorial, porque es complicado, no es tan fácil, una vez que está esto hecho, no es tan fácil ahora meterte en el mundo digital. Y me consta que este hombre pues está intentando buscarle una solución. Es verdad, yo coincido contigo que si aparte de tenerlo en papel está en digital, en formato ebook, pues seguramente pues tendría más lectores, ¿no? Aparte, la traducción a inglés te da otro mercado que es ilimitado. Pero ya te digo, no es una cuestión que dependa de mí, porque como esto no ha sido autoedición, Claro. entonces claro, no depende de mí. Sí, por eso te lo digo, porque normalmente las editoriales compran los dos derechos. Compran tanto el digital como el papel. Incluso las editoriales ahora ven, cuando se vende en digital en Amazon, la editorial compra el papel. Entonces, ahora mismo el paso primero es el digital. ¿Por qué? Porque ellos testean que el libro se vende y después lo compran. Y lo venden. Sí, es una forma de negocio, vamos, que... Es una forma de negocio que es la habitual ahora, es esa. Porque, por ejemplo, el consumo en ebook estos saben los datos, son estadísticas, es 100 veces más que en papel. Porque la forma de leer en ebook es mucho más accesible. Tú puedes comprar el libro y devolverlo si no te gusta. Entonces, te da la posibilidad de... Sí, que es otra forma de adquirir un libro. Claro, aparte, la temática que te da es mucho más variada. Tú puedes ir a una estantería, pero no te encuentras 3 millones de libros. No, y que muchos de los libreros pues, tienen los libros, tú me contabas el otro día, ¿no? Tienen los libros guardados en el cajón y esto se mueve también un poco por afinidades, por amistades. Entonces, claro, si el libro no está puesto en la estantería, difícilmente se puede vender, a no ser que vaya alguien a tiro hecho, ¿no? Y es verdad que lo digital pues te da esa otra perspectiva. Pero ya te digo, Antonio, no es una cosa que ya dependa de mí, porque lo he preguntado, ¿no? Porque bueno, yo estoy abierto a cualquier cuestión. Es lo primero, por ejemplo, que te comenté, que el marketing en este caso, en la venta de libros, ha avanzado tanto que, por ejemplo, es más importante esa cámara que los 50 que están aquí, porque esa cámara puede ver 1 millón de personas. Entonces, lo digo porque va avanzando esto de tal forma de que es una forma de que el autor se acerque más a los lectores. Sí, sí. ¿Entiendes? Guillermo. La novela ya lo he hecho en otra ocasión. Y a mí lo que más me ha llamado la atención, o lo que más me han gustado muchas cosas del libro, pero hay una cosa, y es que conseguiste describir un ambiente o un pueblo universal. O sea, no es un solo pueblo o algo que se puede identificar. Te cuento la anécdota de que se lo regalé a mí. O sea, yo en tus historias y en tu pueblo veía el viso que me habían contado mucha gente mayor, pero también vi la Carolina, que me la contaba mi madre, porque ella vivía en la Carolina, y las mismas cosas, las mismas sensaciones que me contaban los de aquí, también las he visto en la Carolina. Pero se le hice llegar la novela a mi familia de Melilla, que es por parte de mi madre, que no conocieron la guerra civil tampoco, ni nunca han vivido en la Carolina, pero sí su madre, que era mi tía, le había contado las historias de la Carolina. Y se sentían totalmente identificadas con las situaciones, con los personajes y con el ambiente que has creado. Así que enhorabuena y muchísimas felicidades. Muchas gracias, Guillermo. Es que ya, como he dicho tantas cosas, no sé si lo he dicho o no. Yo he intentado repetir los clichés que se repiten en muchos pueblos, porque prácticamente la guerra civil, por desgracia, tiene repeticiones en cuanto a las situaciones, lo que cambia son los nombres y las personas, pero en todos los pueblos, tanto de un bando como de otro, no vamos a entrar aquí ahora, hubo represalias, hubo detenciones, hubo cortes de pelo a las mujeres, hubo purgas, es decir, que son muchos clichés que se van repitiendo en muchos sitios, claro. Lo que pasa en el Viso pasa en otro pueblo de Huelva, de Cádiz. Es verdad que distinto si hubo frente de guerra y si estuvo un bando más tiempo u otro, ¿no? Con esas diferencias, pero es verdad que todas estas cuestiones pasaron. A mí, por ejemplo, Juan Ortiz, la persona que antes comentaba, que además es una de las personas que más ha estudiado la memoria histórica en Sevilla y en parte de Andalucía, él es de Córdoba, y me contaba que lo mismo que le pasa al sargento de la Guardia Civil aquí, le pasa al teniente de la Guardia Civil de Luque. En fin, con otras historias, pero que al final ese sargento también se ve denunciado, también se ve, al final,
¿a dónde llegas tú o llego yo con esto? En que hay personas que se mantienen fieles a unas ideas, a una forma de ser, y eso puede traer unas consecuencias. Es verdad que las consecuencias son distintas, pero la consecuencia es la misma, la represión y el encarcelamiento. Entonces, claro, cualquier persona de otro pueblo que lea esto, pues se puede sentir identificado, porque he ido con todos esos clichés y los he ido uniendo. No solamente cosas del vicio, ¿no? Como tú has dicho. Exactamente. ¿Alguien más? Milagro. Ante todo, enhorabuena por tu trabajo, y esta novela la has hecho en 3 meses, no, la has hecho en 3 meses dedicándole muchas horas. No es lo mismo dedicarle un ratito cada día que dedicarle 7 días a la semana, 18 horas al día. Son muchas horas. Así que 3 meses nada. Y ese periodo que la gente hace de investigación, pues claro, eso lo tienes tú de años atrás. También quiero, al que no se haya leído la novela, animarlo a hacerlo, porque la verdad que es una novela que se lee rápido, que los capítulos son cortitos, y eso es bueno, como ya habéis dicho, y que también quiero destacar que no es la novela del sargento, es más bien de toda la comarca. Como ya habéis dicho, no hay un personaje, aunque hay un personaje principal, hay muchos personajes principales. También una novela muy descriptiva, y se lo estás poniendo muy fácil al que va a hacer el guión para la serie o película. Así que... Con los diálogos, sobre todo con los diálogos. Se lo has puesto muy sencillo. Así que esperemos... Bueno, a ver si me contratan a mí y me Y quito ya- una temporada del instituto y ya me meto guionista también, ya no me faltaba. Haces 2 en 1. Así que nada. También de actor, te viste. También da todo, ¿sí? Ahí con un fusil allí Y ya... una cosa que no hemos dicho es que yo creo que 2 personajes, además de, como ha dicho ella, que hay muchos en la novela importantes, no solo el sargento, yo veo 2 personajes, fíjate que es el espacio, pero son 2 personajes que son la localidad. Para mí son más importantes que el contexto donde está, sino son personajes en realidad, cómo lo describe, cómo se desenvuelve, cómo cuenta todo. Yo los veo, fíjate, al espacio, por eso es muy interesante que en la portada aparezcan, porque aparecen para mí los 3 ejes fundamentales o personajes de la novela: un pueblo, el otro pueblo y el protagonista, que sería el sargento. Pero los doy la entidad casi de personaje, de la importancia que tú y lo bien que tratas a esos marcos de la novela. Que no quería dejarlo de decir, porque mirando la portada siempre lo pensé. Pues nada, ¿algo más? ¿O tenemos ya ganas de la cervecita? Yo creo que sí, ya tenemos ganas de la cervecita, ¿no? Pues nada, yo reiterar mi agradecimiento y nada, esperemos que no hayamos hecho mucho spoiler, para los que no hayan leído todavía la novela. Yo por lo menos he intentado de no hacer spoiler. Tampoco creo que hayamos descubierto muchas cosas, ¿no? Pero por lo menos que sí, que a los que no hayáis leído la novela y los que no estén viendo, por lo menos haberle metido ese gusanillo, ¿no? Esa cosita de que se lancen a leerla. Que no hace falta comprarla, que está en la biblioteca, que está aquí Milagro y hay libros en la biblioteca. Claro, porque si quieren comprarla... Que la compren también, ¿no? Se puede comprar, ¿no? Que la compren. Que yo no vendo libros, pero que la compren. Pero bueno, que si hay alguien por un motivo que sea, que sepan que aquí en la biblioteca del Viso pues tenemos 2 ejemplares. Y si no, pues que hablen conmigo, que ya se la hago yo llegar, ¿no? Así que nada, que muchas gracias y nada, esperemos que nos veamos cuando pase un tiempo otra vez por aquí, que será señal de que está la otra también en papel ya y publicada. Y en el cine. A ver si nos vamos a ver viendo la película. Sí, eso bromeamos. Juanma, con alguna gente bromeando así, tú sabes, venga que ya vamos a estar con la alfombra roja, con los joyas, Digo, bueno, eso ya es mucha tela. Ese día te tienes Paco, ese día vamos nosotros, a ver si el día de los Goya no vamos a ir nosotros, ¿eh? Hay que cerrar unos cuantos de vagones del AVE. Pues nada, muchas gracias.